buenas tardes, un gusto saludarles. Quien les habla la profesora Marilena Ditilio y les está acompañando este trimestre en la unidad curricular de evaluación educativa. Específicamente, hoy abordamos la unidad número 3 de paradigmas de la evaluación educativa. Vamos a hacer un poco de retroalimentación de lo que es la unidad curricular y el eje central, que es la evaluación. Nos dice que la evaluación es un proceso de análisis estructurado y reflexivo que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar, ajustar la acción educativa. Aquí tenemos elementos sumamente importantes. Cuando ya lo he mencionado en encuentros anteriores, en la cual hago referencia a la evaluación como el proceso mediante el cual pues el docente emite un juicio de valor. Este proceso donde el docente emite un juicio de valor, en su gran mayoría se queda allí en simplemente señalar las debilidades del estudiante y cerrar el proceso y continuar a la siguiente fase. En este caso, nos dice que si viéramos a la evaluación como un proceso de análisis estructurado y reflexivo, a partir de ella, nosotros podríamos ahondar no solo en las debilidades del estudiante, sino también en las habilidades, en el cual no solo reflexionamos sobre lo negativo, sino también reflexionamos sobre lo positivo para que con base a ello nosotros podamos ampliar un poco lo que es eh, el proceso de evaluación. Nos dice que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio, emitir juicios de valor y también que proporciona información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. ¿Qué queremos decir con esto? El proceso de evaluación no es un proceso solo de emitir el juicio y seguir a la siguiente fase, sino que por el contrario debemos tomarlo como el proceso de inicio de la mejora. Es decir, aquí yo observo las debilidades que el estudiante tiene y con base a ellas yo busco hacer los ajustes necesarios, ya sea en su proceso de aprendizaje o ya sea en el proceso de enseñanza, o en tal caso, en ambos. Y esto me permite a mí transformar la acción educativa y darle aquí la importancia debida al proceso de evaluación. La evaluación educativa, se cita la definición de López, en el cual sustenta a la evaluación curricular en el manejo de información cualitativa y cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan curricular, perdón. Aquí, ¿qué queremos decir? La evaluación educativa se da de dos maneras: desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. En nuestro sistema educativo venezolano, la evaluación cualitativa pues se desarrolla sobre todo en los primeros niveles de educación, como es el nivel de educación inicial y el nivel de educación primaria. Aquí, pues, luego pasamos a la evaluación cuantitativa, la cual, pues, se enfoca en emitir juicios de valor a través de eh, eh, elementos cuantitativos. En este caso, una escala numérica que se maneja en nuestro país del 1 al 20. Y aquí, pues, emitimos esos juicios de valor. Nos dice que la evaluación educativa permite juzgar el grado de logros y deficiencias del plan curricular. En este caso, tenemos un grado de logros. Aquí el estudiante puede centrar su atención en todas esas habilidades y también las deficiencias que se evidenciaron durante el proceso de evaluación. Todo esto nos permite a nosotros como docente tomar decisiones y hacer ajustes, reformulación o cambios, como venía diciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente puede que el estudiante no haya sido muy claro en su proceso de aprendizaje. Y aquí, tal vez las estrategias de aprendizaje que buscó o con las cuales contaba, pues no eran las más acordes. Esto lleva entonces a que debo hacer allí un ajuste. Sin embargo, también
tenemos la opción de que la estrategia de enseñanza que aplica el docente, pues tampoco es la más idónea. Y esto, pues, dificultó en algunos casos específicos del proceso de evaluación. Y esto lleva entonces a que yo como docente también debo hacer ajustes. Igualmente permite verificar la productividad, la eficacia y la pertinencia del currículo. Recuerde que nos basamos en el currículo. Y esto me lleva a que a través de la eficacia y pertinencia, pues yo también realizo los ajustes necesarios. Luego tenemos las funciones de la evaluación. En relación a las funciones de la evaluación, primero tenemos la función diagnóstica, la evaluación de un plan o programa de estudios que debe caracterizar el planteamiento, ejecución y administración del proyecto educativo. Debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. Cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica, siempre la realizamos al inicio de un periodo, al inicio de un año escolar, no, sencillamente en inicios, en este caso, de también un lapso, dependiendo de cómo yo necesite utilizar esa evaluación diagnóstica. Aquí, pues, me permite a mí observar, determinar y evidenciar lo que el estudiante conoce y lo que el estudiante desconoce, así como también podemos evidenciar algunos elementos que el estudiante requiere atención y requiere reforzar. Esto nos permite a nosotros que a través del proceso educativo, pues nosotros podamos canalizar todo ese tipo de situaciones. Luego tenemos la función instructiva. El proceso de evaluación en sí mismo debe producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículo. Es decir, nosotros nos basamos en el currículum, en seguir unos lineamientos, unos contenidos. Sin embargo, es importante destacar que el currículum es una herramienta que permite la flexibilidad. Sin embargo, debemos ponerla con flexibilidad y todo, pero se pone en práctica lo que allí se señala en relación a cada una de las áreas de formación. Entonces, seguimos a través de este instructivo, pues, unos lineamientos específicos. Luego tenemos la función educativa a partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por su estudiantado y por las autoridades académicas de la institución. Puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han enseñado en su desempeño profesional. A ver, en relación a la evaluación como función educativa, pues tenemos de que la evaluación no solamente se realiza para los estudiantes, sino que es importante entender que la evaluación eh, debe realizarse en todo el contexto educativo. Es decir, también, también los docentes son evaluados a través de sus superiores, a través de sus jefes inmediatos, a través de los distintos departamentos, y esto me lleva a que también no solo los estudiantes y los docentes van a ser evaluados, sino que también se realiza una evaluación institucional, es decir, que se hace de manera general, donde se plantean tal vez las oportunidades, las deficiencias que puede tener el plantel educativo. Aquí bien, entonces tenemos que eh, todos hacemos parte de una función educativa. Por ende, todos debemos estar sometidos al proceso de evaluación. Luego tenemos la función autoformadora. La función autoformadora se cumple principalmente cuando la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus resultados. Nosotros, sencillamente, siempre debemos estar en constante aprendizaje, no solamente el docente, sino cualquier profesional. Y esto hace de que
si lo adaptamos a lo que es el ámbito educativo y el ámbito docente, pues debemos ser responsables de cada una de las acciones que nosotros realizamos, así como también de que cada cosa que hacemos debe tener y debe estar en pro y en beneficio del sistema educativo y que siempre busque un mejor resultado. Por eso somos autoformadores. Nos formamos nosotros, mientras nosotros nos formamos y nos capacitamos, pues eso mismo vamos a poder reflejar ante el plantel, ante las autoridades del plantel, ante los estudiantes. Bien, porque cuando estamos en constante aprendizaje, pues esto nos lleva a que podamos tener mayores herramientas que podamos aportar a lo que es el sistema educativo. Ahora bien, vamos a los paradigmas de la evaluación educativa. Aquí tenemos el paradigma positivista. El paradigma de la evaluación positivista se relaciona con la medición y estandarización del aprendizaje con base a métodos psicométricos para dar cuenta de los desempeños esperados. En este caso, eh, nos lo señala Escudero 2016. ¿Qué queremos decir con esto? Que este paradigma eh, se centra en pruebas estandarizadas. ¿Con qué? Con el propósito de que a través de estos métodos psicométricos podamos obtener los resultados esperados. Nos dice también que el paradigma positivista sostiene la importancia de mantener la aplicación y el uso de pruebas estandarizadas para garantizar principios de objetividad y parámetros de validez y confiabilidad. Aquí sencillamente podemos dar un ejemplo de una prueba objetiva estructurada en la cual pues sencillamente nos permite a nosotros, como su palabra bien lo indica, tener objetividad en relación al momento de la evaluación. Si yo hago, por ejemplo, una prueba de verdadero y falso, en el cual señalo, eh, a ver, el sistema solar tiene 8 planetas. ¿Verdadero o falso? Sencillamente me van a decir si es o si no es, y allí yo voy a ser objetiva porque yo necesito que me digan si es o no es. En cambio, si yo doy una pregunta de desarrollo, una pregunta abierta, una entrevista, un cuestionario, aquí la situación se me vuelve más compleja porque es más subjetivo. Y esto me permite a mí, pues, que no haya tanta confiabilidad al momento de evaluar. Luego tenemos el paradigma de la evaluación naturalista. Este asume un enfoque cualitativo de la evaluación y su orientación está al servicio del aprendizaje. Aquí, pues sencillamente nos destaca un elemento fundamental, que este paradigma se basa en un enfoque cualitativo. Es decir, el tipo de evaluación cuantitativa aquí no se refleja. Según este paradigma, la práctica evaluativa es un proceso analítico, reflexivo y sistemático, que depende de las interacciones pedagógicas entre los sujetos y reconoce el rol que poseen los estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje. Aquí hay unos elementos importantes. Bien, nos dice que es analítico, reflexivo y sistemático. Y era lo que decía al inicio de la clase, en el cual pues efectivamente el proceso de evaluación en sí mismo, pues es un proceso reflexivo en el cual a mí me permite estar completamente abierta como docente a esas habilidades o debilidades que pueda tener el estudiante. Es decir, yo reflexiono de manera muy general y muy objetiva de lo que el estudiante me representa en esa evaluación. Y también nos dice que el rol del estudiante es la construcción de sus propios aprendizajes. Es decir, el estudiante construye su propio aprendizaje durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto me lleva a mí de que no, el estudiante no puede estar limitado, como por ejemplo, a una prueba estandarizada, a una prueba objetiva, ya que el estudiante aquí va a seguir unos parámetros específicos para esa evaluación. En cambio, aquí él construye su propio aprendizaje. Por eso es que la evaluación es cualitativa, por ende es mucho más subjetiva.
Aquí, en la tablita que tenemos en pantalla, eh, señala estilos de evaluación según el componente ideológico e intrínseco. Aquí se nos señala cuatro componentes: el cognitivo, el actitudinal, el intelectual y el profesional. Y tenemos eh, el- al evaluador. Eh, en este caso, tenemos dos paradigmas: el positivista y el naturalista. Bien, en el positivista, pues sencillamente tenemos en el área cognitiva a un evaluador analítico. Hace énfasis en la objetividad y el cumplimiento de las programaciones evaluativas. Emplea matrices numéricas para objetivar la evaluación y sus resultados. Aquí, específicamente, pues tenemos a un evaluador que busca cumplir una programación y que esto me lleva a que busca ser objetivo y obtener unos resultados específicos. Luego, dentro del mismo paradigma positivista, tenemos el evaluador exigente, que se basa en el componente actitudinal. Busca la percepción del conocimiento relacionado con las altas exigencias para el logro de los resultados. Es decir, aquí él no busca, por ejemplo, que el estudiante construya su propio conocimiento, de que sea un estudiante crítico, de que busque ir un poco más allá de lo que el docente le puede facilitar, sino que él busca la perfección del conocimiento a través de lo que conoce. Luego tenemos el evaluador sancionador, que su componente es el intencional. La evaluación tiene como finalidad la calificación y la comunicación de los resultados desde lo administrativo. Es decir, aquí es el evaluador el cual sencillamente busca emitir un juicio de valor. El estudiante tuvo 20, el estudiante tuvo 10, el estudiante tuvo 15, el estudiante tuvo 0,1, el estudiante tuvo 0,4. Termino, tengo mi calificación, paso a la siguiente unidad. Bien, entonces aquí simplemente es sancionador. Es decir, su fin es dar calificación, calificar, y no va como en el primero que les mencionaba, en el cual se hace referencia a que es un proceso reflexivo, sino sencillamente emite su calificación y con ello cumple su rol. Luego tenemos el evaluador formalista, en el cual el componente es el profesional. Y el foco de él, pues, es la estructura y la forma de las respuestas de los estudiantes. Es decir, aquí, mientras el estudiante cumpla con un esquema que le doy, con una normativa específica, con unas instrucciones específicas, con eso ya vamos encaminados en lo que es el proceso. Luego nos vamos al naturalista. Este, este paradigma naturalista, pues, también me señala cuatro estilos de evaluador. El primero, el globalizador, donde dice que predomina la predominio de evaluaciones procesuales y recogidas de información para fomentar la retroalimentación. Es decir, aquí el evaluador, sencillamente al hablarme de retroalimentación, me permite a mí entender que no solamente se basa como uno de los anteriores, que sencillamente su rol era emitir la calificación, sino que él sí busca fomentar la retroalimentación. ¿Y qué hacemos con la retroalimentación? La retroalimentación nos permite a nosotros entender y fomentar o ir un poco más allá de lo que son los conocimientos que ya traíamos, sino que a través de la retroalimentación nosotros podemos entonces ir más allá de un contenido. Si hay debilidades, a través de la retroalimentación las podemos ir encauzando. Luego tenemos el evaluador tolerante. La evaluación es accesible para todos, pues no se castiga los errores al considerarlos un recurso del aprendizaje. Como decía, todos cometemos errores, ¿bien? Y aquí hago referencia no solo al estudiante, sino como les decía hace un momento, tenemos también al
eh, 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 al momento del proceso de evaluación, pues nosotros hacemos los ajustes necesarios, no solo a nivel del estudiante, sino también del docente, porque en oportunidades, pues, aplicamos estrategias de evaluación que no son las más idóneas para el grupo, para el curso, para el contexto, y esto nos permite a nosotros, pues, hacer los ajustes necesarios, darnos cuenta que no funcionó esa estrategia. Y aquí, pues, el evaluador es tolerante y considera que el cometer errores, no sencillamente hay que castigarlos, sino que a partir de esos errores, pues podemos encauzar, cambiar, hacer modificaciones que sean en pro del aprendizaje. Luego tenemos el evaluador como orientador. Considera el proceso desde la retroalimentación al fin de orientar el aprendizaje. Este tiene relación con el primero, en el cual me vuelven a mencionar sobre la retroalimentación, en el cual, pues, esa retroalimentación me permite a mí, pues, reorientar al estudiante tal vez en las debilidades que pueda tener, encauzarlo a través de, por ejemplo, una evaluación formativa. Luego tenemos el evaluador conceptual. El foco de este evaluador, pues, es profundidad en las respuestas de los estudiantes, uso de conceptos y argumentos. Es decir, este tipo de evaluador, pues, se basa mucho en lo que es el proceso conceptual. Es decir, que el estudiante maneje todo el ámbito conceptual de un tema. Para él es fundamental. Es importante entender de que efectivamente, pues, todas estas bases no las facilita el currículo. Y a través de lo conceptual, pues, podemos nosotros ir un poco más allá. Luego tenemos la siguiente tablita, que es la tabla número 2, características de las etapas de evaluación en el marco de los estilos de los evaluadores. La etapa de la evaluación. Primeramente, ¿qué hacemos? Planificamos. ¿Con base a qué? Con base al currículum. Considera interrogantes de ¿qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? Es decir, aquí nosotros lo que hacemos es darle respuesta a estas interrogantes para poder encaminar lo que es nuestra planificación. Primeramente, pues tenemos los contenidos que se basan en el currículo y luego voy respondiendo estas interrogantes para poder facilitar mi proceso de planificación. Implementación. Corresponde al levantamiento de información relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje, con foco en la relación e incidencia de lo planificado, con los ajustes para asegurar que las experiencias evaluativas sean las más adecuadas para dar cuenta de los desempeños esperados. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí, sencillamente, encaminamos el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de experiencias que sean adecuadas, de técnicas que sean adecuadas para cada una de las áreas de formación que sean las adecuadas para cada una de las temáticas que voy a abordar y que se encuentran en el currículo. En este caso, pues, cada una de esas experiencias nos permite desempeñarnos de mejor manera. Luego tenemos la corrección. Se refiere a un juicio de valor que establece el docente sobre las respuestas de sus estudiantes en las diferentes experiencias educativas. En este caso, integra el monitoreo y acompañamiento sobre el aprendizaje mediante acciones de retroalimentación procesual y proyectiva para el logro de la tarea. Esto sencillamente nos lleva como al tipo de evaluación formativa, en la cual, pues yo lo que hago es tener ese contacto docente-estudiante, estudiante-docente, y que a través de la experiencia, de la respuesta, del resultado de la evaluación, pues el evaluador aquí permita que a través de la retroalimentación pueda proyectar nuevamente eh, eh, su proceso de aprendizaje y aquí pues realizar también los ajustes necesarios por medio de la corrección. Luego tenemos la calificación y análisis de los resultados. Corresponde a la comunicación de los resultados obtenidos mediante aspectos cuantificables. En este caso,
considera los aspectos de la retroalimentación docente sobre los resultados con la finalidad de fortalecer y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí, sencillamente, pues hacemos referencia a toda esa, a los resultados obtenidos a través de una calificación. Esa calificación que emite el docente y que a través de la retroalimentación me permite a mí ser reflexivo, no solamente como docente, sino al estudiante que también sea un proceso reflexivo en el cual también él pueda hacer los ajustes necesarios y de esta manera poder fortalecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El paradigma cualitativo se centra en el estudio de los significados, busca la objetividad eh, en el ámbito de los significados. Se centra en la descripción y comprensión de lo que es único del sujeto, fomenta la formación integral del estudiante y el maestro debe ser activo, creativo, motivador, orientador e investigador. Aquí tenemos entonces algunos elementos que aborda el paradigma cualitativo. Importante destacar, pues, que él busca hacer énfasis en las cualidades de los estudiantes, en cada uno de esos logros y procesos por los cuales el estudiante pasa. Aquí busca una formación integral, no precisamente de un área determinada, sino que es una formación integral. El maestro aquí es activo, siempre debe estar en constante observación y en constante evaluación. Es una evaluación permanente. Es creativo, es motivador, orientador e investigador. Luego tenemos el paradigma cuantitativo. Comunica, generaliza los resultados, explica, controla y predice los fenómenos, parte de una realidad dada y es objetiva. Aquí, en el ámbito cuantitativo, pues ya hablamos de una calificación específica que se encuentra en la escala del sistema educativo de cada país o de cada nación y que él busca explicar, controlar y predecir los resultados. Es decir, si yo tengo un estudiante en el cual me va rindiendo, yo puedo predecir resultados de su rendimiento académico. Por el contrario, si tengo un estudiante que ha presentado bastantes deficiencias o debilidades, también puedo predecir y a partir de esa predicción, pues puedo tomar lo que tiene que ver con eh, eh, acciones necesarias para una mejora. Y es objetiva. Luego tenemos el paradigma crítico. El paradigma crítico comprende la realidad como praxis, es decir, basa en lo que es nuestro día a día y nuestra praxis educativa. Une la teoría y la práctica. Esto lo mencionaba hace un momento en uno de los evaluadores que se centran en lo que es el proceso conceptual y lo que el currículo nos plantea. Y es importante, por ejemplo, en este paradigma crítico, que une la teoría con la práctica, es decir, debe conocer todos los elementos conceptuales del alumno, pero no solamente quedarse con los elementos conceptuales, sino que por el contrario, debe ir un poco más allá para tener un aprendizaje significativo. En este caso, ir a la práctica. Orienta el conocimiento a la liberación del hombre, es autorreflexivo, la investigación también es crítica, es decir, plantean puntos de vista específicos, el estudio de contextos personales y sociales y el compromiso para la solución de problemas. Es decir, aquí este tipo de paradigma es mucho más abierto y me permite a mí de que el estudiante sea un estudiante mucho más activo en su rol. Bien, en el tema y en el contenido en el cual desarrollamos el día de hoy, pues se nos presenta la evaluación a través de los distintos paradigmas y esto me lleva a algunos modelos que podemos aplicar y tomar un poco de cada uno de ellos para mejorar lo que es la práctica educativa. Aquí bien, pues desarrollamos a la evaluación como un proceso en el cual no solo va dirigido a estudiantes, sino también a docentes y a la institución, de manera de que un trabajo en conjunto y un modelo en conjunto, pues puedan ir acordes a la realidad educativa. Esto me permite a mí, pues, que a través de que todos los involucrados pasen por un proceso de evaluación, la calidad educativa siempre va a ir en mejora. Y pues vemos que
con base al paradigma cualitativo y cuantitativo, pues podemos nosotros tomar de cada uno de ellos y añadirle un poco del paradigma crítico para poder tener estudiantes activos, reflexivos y que buscan, en este caso, una excelencia educativa. Espero y haya sido de su agrado y pues los invito a un nuevo encuentro que tenemos pendiente, un encuentro síncrono, invitándolos a lo que es intercambiar conocimientos y experiencias y hacer mucho más provechosa y nutritiva este tipo de encuentros a través de la tecnoformación que la universidad les brinda. Un abrazo y que tengan una feliz tarde.